Manejar un Fórmula 1 no es simplemente manejar un coche rápido. Es intentar controlar una máquina de más de 1000 caballos de fuerza a más de 300 km por hora mientras tu cuerpo es aplastado por fuerzas que la mayoría de las personas jamás sentirán en su vida. Por eso, cuando alguien dice que los pilotos de Fórmula 1 son sobrehumanos, no es una exageración. Porque para nosotros una vuelta parece algo simple: acelerar, frenar, girar y repetir. Pero dentro del cockpit, lo que ocurre es una batalla brutal contra la física, contra el calor, contra el miedo, contra el cansancio y contra una máquina que no perdona ni el error más pequeño. Lo primero que hace difícil manejar un Fórmula 1 es la velocidad mental. Un coche de calle a 120 km por hora ya puede sentirse rápido. Ahora imagina ir a más de 320 km por hora en una recta, viendo cómo una curva se acerca en cuestión de segundos. El piloto no tiene tiempo para pensar como una persona normal. No puede decir, voy a frenar en un momento. Tiene que saber exactamente dónde frenar, cuánto girar el volante, qué marcha usar, qué tanta batería aplicar, cómo están los neumáticos, qué coche viene detrás y qué le está diciendo el ingeniero por radio. Todo eso ocurre mientras el mundo pasa frente a sus ojos a una velocidad absurda. En un Fórmula 1, llegar tarde a una frenada por apenas una décima puede significar perder la curva, bloquear una llanta, arruinar los neumáticos o terminar contra el muro. Y una décima de segundo es menos de lo que tardas en parpadear. Pero lo verdaderamente brutal empieza cuando el piloto pisa el freno. Un Fórmula 1 puede pasar de más de 300 km por hora a velocidades de curva en muy pocos metros. Y cuando eso ocurre, el cuerpo del piloto sufre una desaceleración brutal. En algunas frenadas pueden soportar fuerzas cercanas a 5 veces su propio peso. Eso significa que la cabeza, el casco y el cuello son empujados hacia adelante como si alguien intentara arrancárselos del cuerpo. Y aún así, el piloto tiene que mantener la mirada fija, controlar el volante, sentir el pedal y colocar el coche con precisión milimétrica. No basta con frenar fuerte. Hay que frenar en el punto exacto, soltar el freno progresivamente, girar sin bloquear las ruedas y volver a acelerar sin perder tracción. Lo más loco es que el pedal de freno no se siente como el de un coche normal. En algunos momentos, los pilotos pueden aplicar más de 100 kilos de fuerza con una sola pierna. Es como hacer una prensa de gimnasio una y otra vez durante más de una hora. Y no lo hacen descansando. Lo hacen mientras el coche vibra, mientras el casco pesa más por las fuerzas G, mientras las manos sienten cada movimiento del volante y mientras saben que un pequeño error puede arruinar toda la carrera. Por eso los pilotos entrenan el cuello, las piernas, los reflejos y el cardio como atletas de élite. Porque manejar un Fórmula 1 no solo exige talento, exige un cuerpo preparado para sobrevivir al coche. Y luego están las curvas. Desde fuera puede parecer que el coche simplemente gira. Pero en realidad, en las curvas rápidas, el piloto siente fuerzas laterales enormes. Su cuerpo quiere irse hacia un lado, su cabeza quiere moverse, sus brazos tienen que resistir y aún así debe mantener una línea perfecta. Si gira muy poco, se va largo. Si gira demasiado, puede perder velocidad o sobrecalentar los neumáticos. Si acelera antes de tiempo, el coche puede perder la parte trasera. Si acelera demasiado tarde, pierde décimas. Y en Fórmula 1, las décimas son vida. Lo más difícil es que el coche no se comporta igual en todas las curvas. A alta velocidad, la aerodinámica genera carga y pega el coche al suelo. Eso significa que mientras más rápido va, más agarre puede tener. Pero a baja velocidad, esa carga desaparece en parte y el coche puede sentirse más nervioso. Es una paradoja extraña. El piloto tiene que confiar en que un coche será más estable justo cuando parece que va demasiado rápido. Para una persona normal, el instinto sería levantar el pie. Para un piloto de Fórmula 1, levantar demasiado puede hacerte más lento o incluso desestabilizar el coche. Por eso, manejar uno de estos monoplazas requiere reprogramar el cerebro. Tienes que confiar en la aerodinámica, en los neumáticos, en el suelo, en el coche y en tu memoria muscular. Y todo eso mientras sabes que si esa confianza falla, el muro está esperando. Otro punto que casi nadie dimensiona es el calor. Dentro del cockpit, el piloto no va cómodo. No hay aire acondicionado, no hay espacio. Va metido en una cabina estrecha, rodeado de fibra de carbono, sistemas eléctricos, motor, baterías, frenos y aire caliente. En carreras extremas, la temperatura dentro del coche puede sentirse como estar dentro de un horno. El piloto lleva traje ignífugo, ropa interior especial, casco, guantes y botas. Todo está diseñado para protegerlo del fuego, pero también atrapa calor.
Durante una carrera, un piloto puede perder varios kilos por deshidratación, y mientras su cuerpo pierde líquidos, su mente no puede fallar. Tiene que seguir calculando frenadas, estrategias, puntos de adelantamiento, temperaturas de neumáticos y consumo de energía. Imagina hacer ejercicio intenso durante casi 2 horas dentro de un cuarto caliente, sin poder detenerte, sin poder distraerte y con la obligación de ser perfecto en cada movimiento. Eso es una carrera de Fórmula 1. Pero la parte física es solo una parte del problema. La otra es mental. El volante de un Fórmula 1 parece más una consola de avión que un volante normal. Tiene botones, perillas, mapas de motor, modos de batería, balance de freno, diferencial, radio, limitador, ajustes para salida, ajustes para lluvia y muchas funciones más. El piloto no solo maneja, también administra el coche. Durante una carrera puede cambiar configuraciones vuelta tras vuelta. Puede mover el balance de frenada hacia adelante o hacia atrás dependiendo del desgaste de los neumáticos. Puede ajustar la entrega de energía híbrida. Puede modificar el diferencial para que el coche gire mejor en ciertas curvas. Y tiene que hacer todo eso mientras compite contra otros pilotos que están a centímetros de distancia. Para nosotros, apretar el botón equivocado en un control puede pausar un juego. Para ellos, apretar mal un botón puede costar una posición, una vuelta rápida, una estrategia o incluso una carrera. Y a eso se suma la presión de la comunicación por radio. Mientras el piloto está manejando al límite, el ingeniero le habla, que cuide neumáticos, que empuje, que cargue batería, que hay penalización, que el rival viene más rápido, que cambie el modo, que hay bandera amarilla, que revise temperaturas. El piloto tiene que escuchar, entender y responder sin perder concentración. Manejar un Fórmula 1 también significa entender los neumáticos como si fueran seres vivos. Un neumático de Fórmula 1 tiene una ventana de temperatura ideal. Si está demasiado frío, no tiene agarre. Si está demasiado caliente, se degrada. Si lo fuerzas demasiado en una vuelta, puedes pagarlo 5 vueltas después. Por eso los pilotos no solo van rápido, también sienten el coche. Saben cuándo una llanta empieza a deslizar, cuándo el eje delantero pierde agarre, cuándo el trasero está sobrecalentando, cuándo conviene atacar y cuándo conviene esperar. Y esto es algo que separa a los grandes pilotos del resto. Un piloto rápido puede hacer una buena vuelta, pero un piloto élite puede ir rápido mientras cuida neumáticos, ahorra batería, obedece estrategia y se defiende de otro coche. Esa combinación es lo que parece imposible. Luego está el tráfico. Manejar solo ya es difícil, pero en carrera tienes otros 19 coches alrededor, todos buscando el mismo espacio. En la salida, cuando todos llegan juntos a la primera curva, el piloto tiene que decidir en milésimas si atacar, defender, cerrar la puerta o evitar un accidente. No puede ver todo. Los espejos son pequeños, el casco limita la visión y el coche tiene puntos ciegos. Aún así, tiene que colocar un monoplaza de varios millones de dólares a centímetros de otro. Un toque mínimo puede romper un alerón. Una rueda tocando otra puede lanzar el coche por los aires. Y una mala decisión puede terminar la carrera antes de que empiece. Otro factor brutal es la lluvia. Si manejar en seco ya parece imposible, manejar bajo lluvia lleva todo a otro nivel. La pista pierde agarre, las referencias cambian, las líneas normales se vuelven resbaladizas y la visibilidad desaparece por el spray de agua. A veces los pilotos no ven la curva, solo recuerdan dónde debería estar. En esas condiciones, el coche puede sufrir aquaplaning, que es cuando el neumático deja de tocar correctamente el asfalto y empieza a deslizarse sobre el agua. En ese momento, el piloto puede ser el mejor del mundo, pero si el coche flota, no hay mucho que hacer. Por eso las carreras bajo lluvia son consideradas una prueba definitiva de talento, porque ahí no basta con tener el coche más rápido, necesitas sentir agarre donde otros solo sienten miedo. También está el miedo, aunque muchos pilotos no lo digan de forma directa. Un Fórmula 1 moderno es muchísimo más seguro que antes, pero sigue siendo peligroso. Los muros están cerca, las velocidades son extremas, las fuerzas son reales. El piloto sabe que cualquier error puede tener consecuencias graves, pero no puede manejar con miedo. Tiene que respetar el riesgo sin dejar que lo controle. Esa es una línea muy difícil. Si eres demasiado prudente, pierdes tiempo. Si eres demasiado agresivo, puedes chocar. Los grandes pilotos viven en ese borde. Manejan justo en el límite, donde el coche todavía responde, pero un centímetro más puede ser desastre. En una carrera de más de 50 vueltas, el piloto no puede desconectarse. No puede tener una vuelta distraída. No puede pensar en otra cosa. Un error mínimo puede borrar todo.
Puedes liderar durante 1 hora y perder por bloquear una rueda. Puedes hacer una carrera perfecta y arruinarla por exceder límites de pista. Puedes tener el coche ganador y destruirlo por tocar un piano de más. La Fórmula 1 castiga todo. Castiga el exceso de confianza, castiga la duda, castiga el cansancio y castiga la falta de precisión. Por eso los pilotos parecen fríos. No es que no sientan presión, es que tienen que funcionar bajo presión como si fueran máquinas. Y quizá lo más impresionante es que todo esto ocurre mientras están compitiendo contra los mejores del mundo. No están simplemente manejando rápido, están intentando ser más rápidos que otros pilotos que también entrenan desde niños, que también tienen reflejos absurdos, que también conocen cada curva y que también buscan cualquier debilidad. La diferencia entre quedar primero y quedar décimo puede ser menor a 1 segundo por vuelta. Eso significa que todos están cerca del límite, y cuando todos están cerca del límite, ganar requiere algo más que velocidad. Requiere inteligencia, resistencia, sensibilidad, valentía y una capacidad casi inhumana para repetir la perfección. Por eso pilotos como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, Michael Schumacher, Ayrton Senna o muchos otros no son recordados solo por manejar coches rápidos. Son recordados porque podían hacer todo esto mejor que los demás.